Cordial saludo, mi nombre es Alison Andrea Echeverry Martínez, soy del grupo de Psicología cuarto semestre y se hablará sobre el tema del psicoanálisis y la evidencia clínica. Bueno, el psicoanálisis fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriori a los comportamientos y emocionales del individuo. El psicoanálisis ha sido una de las ramas dentro de las ciencias de la salud mental que ha estudiado la personalidad en el ser humano. Este estudio permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio. Pero entonces, ¿qué es la personalidad? Se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. La personalidad se compone del temperamento y el carácter. En el temperamento, todos los humanos poseemos una herencia genética que son características heredamos de los padres, como el color de ojo, el color de piel, el del cabello o algunas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna forma ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. En el carácter se refiere a las características de la personalidad que son emprendidas en el medio. Ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, nacemos con ellos. A medida que pasa el tiempo aprendemos a expresarnos y ahí se forma el carácter. La teoría de la personalidad son aquellas que intentan dar una explicación teórica a los procesos y rasgos de la personalidad de carácter psicológico fundamentales que pueden encontrarse en la psique humana. Freud es considerado el padre del psicoanálisis, quien desarrolló la teoría de la psique humana y como tal la formación de la personalidad. Todos poseemos sueños, pensamientos, motivaciones, pero también conductas, y en los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la personalidad. En 1873 y 1881, las diversas investigaciones en biología de Charles Darwin generó un desarrollo intelectual en Freud y se especializó en neurología. Después de varios años ingresó a estudiar en Salpêtrière bajo la dirección del neurólogo Jean-Martin Charcot. Freud observa variedad de síndromes neurológicos, así como la aproximación de Charcot a la histeria. De este modo, Freud inició su investigación acerca de este trastorno. La histeria es la neurosis, enfermedad mental que se caracteriza por la represión como defensa, a través de la cual Freud descubrió el psicoanálisis. En la histeria existen tres hipótesis. La primera, inefectividad sexual de la pareja, que es la impotencia del hombre que generaba en la mujer una histeria. La segunda es un trauma sexual real del pasado. Es como una escena reprimida que más adelante sale de tope, genera una histeria en la persona. La tercera es un trauma sexual falso, que se convierte como una escena imaginaria que se reduce en un deseo, fantasía y seducción. Esto se puede referir al complejo de Edipo, que es otra de las investigaciones de Sigmund Freud, donde en el psicoanálisis se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se trata de un concepto central de la teoría de Sigmund Freud, donde define que el complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la cual se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Freud describe
dos constelaciones distintas en las que se pueden presentar el complejo de Edipo. La primera es el complejo de Edipo positivo, que es odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. El segundo es el complejo de Edipo negativo, que es amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como la rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. A continuación, mi compañera Kelly Tavares les hablará un poco más sobre el tema. Vamos a hablar de otro punto, el cual es el desarrollo psicosexual, que es el componente principal y el eje central de la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud, para quien el desarrollo de la personalidad era equivalente al desarrollo de los impulsos sexuales. En 1905 propuso que el desarrollo psicosexual tiene lugar en los primeros años de vida del niño, siendo esenciales para la formación en las etapas personalidad de adultez. Este desarrollo consta de 5 etapas o estudios psicosexuales, los cuales representan el recorrido o impulso sexual a través de las diferentes zonas del cuerpo, los cuales se denominan zonas erógenas, siendo esta la fuente del placer o de frustración para el niño. Estas etapas son 5, las cuales son etapa oral. Es la primera de las etapas del desarrollo psicosexual, la cual dura desde el nacimiento hasta el primer año de vida. En esta etapa, el foco de satisfacción está en la boca, como chuparse y morder los objetos, y el placer se obtiene mediante los cuidados brindados al niño. La segunda es la etapa anal. Esta etapa dura hasta el tercer año de vida. Su foco de satisfacción es la eliminación intestinal y urinaria. La experiencia más importante en esta etapa es el entrenamiento de la higiene personal. La tercera etapa es la etapa afálica, que dura de los 3 años hasta los 6 años. Se da de la masturbación y el complejo de Edipo. Su principal zona erógena son las partes genitales. En esta etapa se tiene muy claro y es muy consciente de su propio cuerpo. La cuarta etapa es la etapa de lactancia. Se da desde los 7 años hasta la pubertad. El niño consola los hábitos de desarrollo durante las 3 primeras etapas, que son las etapas más tempranas, teniendo en cuenta su desarrollo psicológico y sexual. Por último, la quinta etapa es la etapa genital, y que esta abarca desde la pubertad hasta la edad adulta, por lo que ocupa la mujer y el hombre. Las personas son muy conscientes de su vida sexual y la capacidad de enfrentar y resolver sus conflictos infantiles sobre su etapa psicosexual. Bueno, vamos a hablar de otro importante autor, el cual también sustentaba lo que nos decía Freud. Es Jacques Lacan, quien fue un médico psiquiátrica y psicoanalista, conocido por sus aportes teóricos que hizo en el psicoanálisis, basándose, como decía anteriormente, en la experiencia analítica y en las lecturas de Freud. Nos dice que el psicoanálisis tiene, a diferencia de la psiquiatría, una clínica basada en 3 grandes cuadros que conforman a su vez las denominaciones estructuras clínicas. Ellas le permiten al psicólogo clínico como al psicoanalista comprender los numerosos comportamientos que reflejan la posición sujeta de cada sujeto en el mundo. Es decir, el ser humano tiene muy en cuenta su trabajo con semejante a la vida o el ambiente que lo rodea. Teniendo en cuenta que él basaba o dividía la parte estructural y en parte de la modalidad. ¿Qué decía la parte estructural? La neurosis, la psicosis y la perfección. ¿De qué trataban cada una de estas etapas? La neurosis trataba del sujeto de la duda, la psicosis el sujeto de la certeza y por último la perfección el sujeto que tiene como certeza sobre su goce sexual.
Hablaban también sobre las modalidades, cuál era la histeria, la obsesión, la paranoia, la esquizofrenia y por último el fetichismo, que es el paradigma de la estructura perversa. Listo, a continuación les voy a hablar sobre las teorías estructurales clínicas de las cuales hablaba Lacan. Las estructuras clínicas planteadas por el psicoanálisis son básicamente tres. La estructura neuróptica comprende a la neurosis histérica, la cual privilegia el cuerpo del sujeto como lugar de inscripción de los síntomas, y la neurosis obsesiva, cuyos síntomas privilegian el pensamiento como lugar de aparición, lo que caracteriza al sujeto. La segunda hablaba sobre la estructura psicótica, que abarca la psicosis paranoica, cuando el sujeto ha construido o de alguna otra forma un delirio de persecución, y la esquizofrénica, cuando el sujeto tiene un delirio de fragmentación del cuerpo. En la psicosis ya no se habla de síntomas, sino de fenómenos elementales, los cuales van desde el delirio hasta las alucinaciones visuales o de voces. Lo que caracteriza al psicótico, que es que trata de un sujeto de la certeza. Él dice que con certeza están pasando cosas y están fundados en delirios que creen que en realidad les están pasando. La tercera es la estructura perversa. Tiene como paradigma al sujeto fetichista, es aquel que necesita de algún otro objeto, como por ejemplo, vamos a hablar de unas medias rotas, unos zapatos rojos, un agujero en la camisa, unas trenzas, etc. Ellos necesitan de esto para alcanzar una satisfacción sexual, lo que caracteriza a un sujeto con una estructura perversa, que es aquel que tiene la certeza sobre su goce, es decir, que sabe muy bien cómo se da y con qué se puede alcanzar esta satisfacción sexual. Bueno, la estructura perversa abarca también a las denominadas y desviaciones de la conducta sexual, como por ejemplo los homosexuales, los pederastas, la pedofobia, la necrofobia, la zoofobia. Todos estos caracterizan a todas estas personas. Bueno, otro punto es que el psicoanálisis lacaniano basa en lo que se denomina fenómenos elementales. Estos fenómenos se pueden presentar incluso antes del desencadenamiento de una psicosis dentro de un delirio, y que es lo que se denomina prepsicosis. Los fenómenos elementales se pueden clasificar en tres grupos. Estos son, primero, fenómenos de automatismos mentales. El sujeto dice escuchar voces que vienen de afuera, vienen de otro lado, o que les dicen cosas, les ordenan hacer algo o que los insultan. El segundo son fenómenos que involucran al cuerpo, fenómenos de descomposición, de desplazamiento, de separación extraña en relaciones con su propio cuerpo, es decir, que el sujeto psicótico tiene delirios en el que su cuerpo es perjudicado como algún objeto extraño. También es posible encontrar una distribución en la persecución del tiempo y el espacio. Ejemplo, el sujeto no sabe dónde se encuentra, es decir, que constantemente se está preguntando dónde es, dónde está, dónde vive, qué hace. Tercero, fenómenos que conciernan el sentido y la verdad. El sujeto testimonia tener experiencias inefables o experiencias de certeza absoluta. Ejemplo, yo soy Simón Bolívar, me quieren matar, mi familia me quiere envenenar, y como este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que en el psicoanálisis el diagnóstico no se hace en base a las observaciones de los síntomas, sino que también abarca la posición del sujeto a la localización subjetiva, es decir, en base a la posición que tiene frente a ellos. Espero que este tema haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.